cuyo objetivo es la elaboración de una línea que pase por medio de todos los puntos, basados en el método de los mínimos cuadrados ordinarios. La y estimada, la que se está estimando, es igual a más b multiplicado por x, donde a es la ordenada al origen, es decir, donde esta línea se choca con el 0 de aquí, porque aquí tenemos la variable x, empieza con 0, 1, 2, lo que sea. Entonces aquí el valor A, este valorcito A, es el momento en el cual vamos a poner nuestro punto fix. Entonces, no se puede, allá no puedo mientras estamos solamente en el PowerPoint. Entonces, aquí yo podía estirar esta línea y la ordenada al origen sería esta, ¿no? El valor de y cuando x es 0. Si x es 0, esto va a desaparecer, entonces el valor de la variable dependiente cuando x es 0. Entonces eso significaba el parámetro A. Y el parámetro B es la pendiente, es el valor, la cantidad que incrementa y por una unidad de incremento en x. Esa es la interpretación para B. Se la conoce como pendiente, está bien, pero también es cuánto va a aumentar mi variable dependiente por el incremento de una unidad en la variable independiente x. Entonces aquí esto puede ser positivo, puede ser negativo. Va a ser negativo si mi pendiente es así. En este caso es positivo porque mi pendiente está hacia arriba. Entonces, mientras más pendiente, mayor va a ser esto. Mientras menos pendiente, esto va a ser más bajito. Entonces, esa es la recta de regresión y la interpretación de los parámetros en una recta de regresión. Entonces, para el cálculo se utiliza el método de los mínimos cuadrados. Esta es la línea que hace mínima la suma de los cuadrados de los residuos, es decir, aquella recta en la que las diferencias elevadas al cuadrado entre los valores calculados por la ecuación y la recta y los valores reales de la serie son las menores posibles. Lo que les decía la última clase, ¿no? Si yo sumo las distancias, este punto está distante de aquí, este punto está distante de aquí, esas distancias elevadas al cuadrado son un mínimo. Si yo hubiese hecho otra línea aquí, podría haber hecho una línea que pase por ahí, así de esa manera, la roja. Podría haber hecho otra que pase por aquí. O sea, mis pendientes serían diferentes tal vez. Entonces podría haber hecho cualquier otra forma, ¿no? De línea. Otra que esté pasando por aquí justo. Toditas, si yo hago la suma de las distancias al cuadrado con respecto a la línea, entonces su sumatoria siempre sería un valor mayor que el que yo encuentro en esta, que es la negrita, ¿no? La negrita es la que se ha generado con la ecuación, como hemos hecho en la anterior clase. Esa recta es la que tiene los mínimos cuadrados. Es decir, la suma de los desvíos elevados al cuadrado siempre va a ser menos que la suma de los desvíos con otra ecuación. Entonces, eso es lo que hemos hecho en la anterior clase y por eso me interesaba ver esto. Está claro, chicos. Entonces, se ha generado una ecuación y esta ecuación me permite hacer pronósticos. Entonces, esa es en realidad el objetivo del análisis de regresión. El parámetro B es conocido como ordenada al origen, indica cuánto vale Y cuando X es 0. El parámetro B1, en este caso estamos hablando, B0 es lo mismo que A y B1 es lo mismo que B. Conocido como la pendiente, nos indica cuánto aumenta Y por cada aumento en X. La técnica consiste en obtener estimaciones de estos coeficientes a partir de una muestra de observaciones. Y ya no vamos a
¿Hay otras funciones? Sí, hay otras funciones. Una función exponencial va a tener esta forma. Y es igual a más bx. Podría haber una función logarítmica y es igual a más logaritmo de bx. Polinómica y es igual a más bx más ex al cuadrado. Entonces hay muchas otras funciones que podrían generarse en la relación de dos variables. No vamos a enfatizar demasiado, porque si ustedes entran a un paquete estadístico, como el SPS, por ejemplo, y me hacen un análisis de regresión lineal, y ese no es el mejor, entonces el paquete tiene la opción de probar con una función exponencial, probar con una función logarítmica. Entonces hay muchas alternativas adicionales que están disponibles para ustedes, ¿no? Ustedes, no sé, si es que necesitan ampliar más su conocimiento estadístico, pueden entrar y revisar un poquito cómo trabajan los paquetes estadísticos, por ejemplo, ¿no? Todo lo que hacemos es para dar las pautas de algo básico, pero hay mucho más allá donde ustedes pueden incursionar, ¿no? Entonces, ya los paquetes estadísticos están disponibles para probar una función exponencial, una logarítmica, una polinómica en la relación de dos variables. ¿Y qué cosa es lo que vamos a leer nosotros? Vamos a leer el R cuadrado o la suma de los desvíos con respecto a la línea que se está generando. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya. Entonces, con esto estaríamos terminando lo que es el análisis de regresión y correlación y vamos a pasar a lo que son las series de tiempo. Si no tienen dudas, vamos a pasar a los números índices. Y escúchenme, el segundo parcial lo vamos a dar el día jueves como hoy, o sea que tienen una semana para terminar de repasar, porque tenemos que terminar antes de Navidad, chicos. O sea que nos faltan dos temas por avanzar, que serían los números índices y series de tiempo. Entonces, estamos justo al filo del tiempo, no vamos a hacer postergaciones, no vamos a hacer nada, absolutamente nada, directamente el examen del segundo parcial. A ver, vamos a ver nuestro calendario. Ya, entonces estoy proponiendo que el 10 demos el segundo parcial, estamos retrasados para dar el segundo parcial y el final lo vamos a dar el día 22 para que así ya estén libres para el examen final. Ay, perdón, para las segundas instancias que la vamos a dar la primera semana de enero, ¿no? Entonces, voy a anotar directamente en la plataforma para que no se nos olvide y que para todos esté claro con respecto a cuándo vamos a dar los parciales. Aquí vamos a colocar el mensaje directamente para todos. Ya vamos a anotar. Jueves 10 de septiembre, ¿no? Ay, jueves 10 de diciembre. Y el examen final, martes 22. Entonces ahí estamos con las fechas definidas para todos y para que no sea una sorpresa. Entiendo que no todos están en la clase, todos están en distintas actividades, pero para todos estamos con eso. Ya, entonces con eso habríamos finalizado el análisis de regresión y correlación. Si nos da tiempo podemos inclusive incorporar al análisis de regresión múltiple, pero quería mostrarles cómo funciona el análisis de regresión y correlación. Sí, dime. Antes de que pases, ¿cuándo vas a ver las notas del primer parcial? El fin de semana, chicos, el fin de semana va a estar publicado en la plataforma, ¿ya? Igual, ¿ya tienen sus notas del examen o no tienen? Las notas del examen que han dado. No, el fin de semana, ya, el fin de semana les voy a habilitar sus notas totales, ¿ya? Con las prácticas y todo.
Ya, entonces aquí estábamos, quería hacerles una muestrita. Ya, voy a hacerles un ejemplito de regresión. Ya, entonces aquí hay dos variables. Una de las variables es el motor y otra es el consumo, otra es el peso. Entonces, podríamos decir el consumo de gasolina está asociado al tamaño del motor de un auto, ¿no? Entonces, en el paquete estadístico tenemos la opción de analizar, decimos la opción de regresión. Es tan fácil, ¿no? Y puedo elegir regresión lineal o también podría decir regresión no lineal. Entonces, si yo elijo regresión lineal, entonces para elegir regresión lineal yo tendría que decir, a ver, en gráficos, quiero un generador de gráficos, aceptar, y puedo elegir esta dispersión de puntos. Y además podría elegir la dispersión de puntos con sus variables, con su línea con la línea, ¿no? Entonces, ¿qué variable voy a colocar? Entonces hemos dicho que la variable X va en el eje de las X y la variable Y en el eje de las Y. Si yo tengo la relación, el peso, a ver, vamos a relacionar el motor, la cilindrada con el consumo de gasolina. A ver, los chicos, ¿qué dicen? Si yo relaciono el consumo de gasolina con las cilindradas en el motor, el tamaño del motor, digamos, entonces, ¿quién depende de quién? El consumo va a depender de la cilindrada del auto, ¿no? Entonces, yo voy a colocar, primero voy a elegir el gráfico que quiero, luego voy a poner lo que quiero en el eje de las X. Y hemos dicho, el consumo de gasolina depende del tamaño del motor. Entonces, ahí estaría mi asociación de las variables. Pero si se fijan, no hay una asociación lineal. No puedo percibir. Vamos a ver. Decimos aceptar y revisamos el resultado que se genera. Sí, hay una línea. Ahora se fijan. La asociación entre las dos variables, cilindrada y consumo, tiene una asociación que genera un R cuadrado de 0.848. Es un alto grado de asociación, es decir, mientras más cilindrada tenga un auto, el consumo de gasolina va a ser más alto. Entonces, ese es el análisis de correlación inicialmente y luego el análisis de regresión, ¿no? Entonces, de la misma manera, y esto no es hecho con 10 datitos como vamos haciendo nosotros. Nosotros hemos hecho con 10 datos porque tenemos que hacer el cálculo de cada uno. En cambio, aquí en el paquete me ha hecho esta asociación con cuántos datos. A ver, con 86 datos, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer el cálculo de la línea de tendencia de regresión, entonces voy a elegir regresión, regresión lineal, y hemos dicho la variable consumo de gasolina es una variable dependiente y la cilindrada es independiente. Aquí ya estoy definiendo, aquí si solo hasta ahí, directamente voy a generar el parámetro A va a ser 6.604 y el parámetro B va a ser 0.002. Entonces ya he generado mi línea de tendencia. Puedo decir, además, cuando hago el análisis de regresión lineal, puedo decir que haga gráficos, que coloque la dependiente aquí. Decirle que genere todos los gráficos que sean para
por explorar, ustedes tienen, les estoy mostrando que este es un paquete estadístico, hay otro que es el Minitab, hay otro que es el Sistat, hay otro que, hay muchos paquetes estadísticos, hay el paquete ERE para los que quieran una estadística avanzada, donde se aprende un poquito de programación, pero como se habrán podido dar cuenta, yo puedo hacer todos estos procedimientos y no me lleva mucho tiempo, es oprimir 2 botoncitos, pero ¿por qué lo hacemos manualmente? Lo hacemos porque así podemos entender. Por ejemplo, aquí está el R cuadrado. ¿Qué era el R cuadrado? ¿Se acuerdan? El R, el coeficiente de correlación de Pearson, es aquí 0.921. ¿Qué significa? Un alto grado de asociación. El R cuadrado, que era el coeficiente de determinación, me dice que el 84%, casi el 85% de las variaciones, ¿en qué? De las variaciones en el consumo de la gasolina dependen de la cilindrada. Allá entonces casi el 85% está dependiendo de la cilindrada. Entonces, y el coeficiente de no determinación va a ser el 15%. Solamente el 15% está en función a otras variables. Entonces, con eso se genera la línea de la línea de tendencia, o sea, la ecuación lineal, y con esa ecuación hacemos los ajustes. Entonces yo diría, ¿cuánto de gasolina esperamos que se gaste si la potencia del motor es de 6.000? ¿Cuánto de gasolina esperamos que se gaste si la potencia del motor es de 2.500? Entonces yo puedo hacer un pronóstico para cualquiera de estas variables, para la variable dependiente, conociendo los coeficientes de mi variable. ¿Listo? En la ventana que veíamos el resultado aquí. Entonces, esta línea de tendencia se ha generado a partir del método de los mínimos cuadrados. Ay, ¿para qué quería entrar aquí yo? Quería mostrarles que también hay regresión, pero también se puede hacer regresión no lineal o correlación no lineal. Si digo regresión no lineal, fíjense que yo voy a tener otra vez, ¿no? La variable dependiente, el consumo de la gasolina depende del motor, ¿no? Hemos dicho. Entonces, yo tengo muchas opciones para hacer una contrastación. Vamos a irnos otra vez aquí. A la regresión lineal. Fíjense, hay estimación curvilínea, hay mínimos cuadrados por parciales, logística binaria, ordinal, hay todas estas alternativas. Si yo digo estimación curvilínea, fíjense, yo voy a tener el consumo es la variable dependiente, depende de la potencia del motor. Y ahora fíjense, yo tengo modelo lineal, tengo modelo logarítmico, tengo inverso, cuadrático, cúbico, potencia, compuesto, logística, crecimiento, exponencial. Entonces, fíjense, yo puedo hacer para cada uno de estos modelos la estimación curvilínea. Entonces voy a decir aceptar. Y ahora estoy haciendo para cada uno de los modelos. Entonces, el R cuadrado, si es lineal, el R cuadrado vale 0,848. Si es logarítmico, vale 0.84276. O sea, aquí hay que buscar el que sea más alto. ¿Y cuál es el más alto? A ver, ¿de acuerdo a ustedes? Entonces, lo único que nosotros necesitaríamos interpretar es esto. Entonces, aquí, al parecer, esta potencia sería el que tenga el valor más alto del R cuadrado, el que estaría explicando en un 86. Pero el lineal explica en un 85, el cuadrático también es alto. Entonces, entre estos tres tendría que elegir qué modelo me parece más adecuado para representar mis datos. Pero aquí ya me está diciendo, ¿no? Me está diciendo que el que más explicación da, ya sabemos que es el R cuadrado, ¿no? El R cuadrado es el coeficiente de determinación. Me dice qué porcentaje de las
variaciones en la variable dependiente dependen de las variaciones en la variable independiente. Entonces aquí me está diciendo el potencia, la función potencia es la que me está dando mejores resultados. Entonces, eso quería mostrarles solamente. Sí. Estas serían las formas, ¿no? La forma de lineal es esta. El S es este que tiene estas linitas. Podemos cambiar los colores y ir jugando con todo, ¿no? Pero en esencia es esto. Nosotros solo estamos aprendiendo a hacerlo manualmente con esto, pero podríamos hacer con todas las otras figuras geométricas que se pueden generar, ¿no? Dependiendo de qué forma me parece, podríamos elegir el S, pero tiene su función, entonces hay que revisar cuál es la función S. Y eso es lo que ya me hace la computadora. Ustedes no tienen que hacer para cada uno. Directamente la computadora me está dando en esta tabla, y en esta tabla yo voy a decir, el que mejor se ajusta entonces es el que es más alto, porque yo sé que los seres cuadrados me están reflejando el porcentaje de explicación de la variable dependiente que viene de la variable independiente. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, con eso estaríamos terminando lo que es el análisis de regresión y correlación. Les pongo estito como estamos en la computadora, generalmente en las clases no estamos con la computadora enfrente. Ya estando con la computadora puedo mostrarles un poquito más. Pero si entran en un paquete estadístico no es nada del otro mundo y pueden resolver muchos de los problemas que se van viendo ya, sea en sus tareas diarias, en sus trabajos prácticos. Y como se han podido dar cuenta, la estadística es una herramienta básicamente de la investigación, donde yo quiero aprender más, donde yo quiero tomar decisiones. El análisis de regresión se va a generar o se va a utilizar cuando tengo muchas variables, mínimo 30, ¿no? Es la regla, pero nosotros lo hacemos con poquitos datitos para hacer el ejercicio y entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, con eso estaríamos terminando lo que es el análisis de regresión y correlación, que es un tema apasionante, porque no solamente podemos hacer análisis de regresión y correlación simple, podemos hacer análisis de regresión y correlación múltiple, es decir, tener más variables independientes y armar una ecuación que va a tener más componentes. Si nos diera un poquito más de tiempo, podemos seguir viendo eso, pero por el momento vamos a pasar a lo que nos toca, que son los números índices. ¿Qué son los números índices? Los números índices son otra técnica estadística que tiene el objetivo de mostrar los cambios, términos porcentuales, los cambios en una variable en el tiempo o en el espacio. Por ejemplo, yo quisiera saber qué ha pasado con el precio del pan en los últimos 10 años. Entonces, esta técnica me va a permitir detectar cómo ha variado el precio del pan, cómo ha variado el precio de la leche, cómo ha variado el precio de la papa, cómo ha variado el precio del arroz, o cómo es que existen diferencias entre el nivel educativo, la tasa de alfabetismo en Bolivia con respecto a la tasa de alfabetismo en Chile, etcétera, ¿no? Entonces, podemos medir variables en el tiempo o en el espacio. Podríamos medir en cuánto ha crecido la población. Es decir, si nosotros hace 10 años éramos 50,000 habitantes y ahora somos 75,000 habitantes, eso es lo que mide el número índice. Mide el grado de variación en términos porcentuales de una variable, ya sea en el tiempo o en el espacio. ¿Ya? Vamos a hacer ejemplos de eso. Tenemos un documento aquí en la plataforma, vamos a ir revisando qué puede aportar el documento.
Entonces aquí tenemos números índices. Vamos a ver en qué nos aporta esto. Y hay una clasificación de los números índices. Los números índices pueden ser índices simples o índices compuestos. Vamos a ir viendo esa clasificación y vamos a ir desarrollando nuestro... Estamos despidiendo de nuestro SPS. Pero igual, en cualquier otro paquete ustedes pueden hacer el Minitab, que es otro, que pueden bajarlo de la internet también, ¿no? Entonces, no se tienen que quedar ahí tan cortitos. Hay muchos paquetes estadísticos disponibles así para el usuario. Minitab es algo muy simple también. Y se pueden bajar una versión anterior que no generaría problemas. Entonces, estábamos abriendo los apuntes de los índices. Y como les decía, los índices... esto no está completo. No está completo, pensé que era otro documento. Voy a buscárselos y les voy a subir. Les voy a subir un documento de análisis de números índices, pero bueno. Esta técnica, entonces, tiene una clasificación. Ahora, ejemplos, ¿no? Ejemplos de números índices. Índices. Vamos a hacer la clasificación. Una gran clasificación es los índices simples y los índices compuestos. En los índices simples, los índices básicos o más conocidos, entre esos índices tenemos índice de precio, índice de cantidades, hay índices, ¿sí? Índices de valor. Entonces, en los índices simples podemos tener índice de precios, índices de cantidades, índices de valor. En general, los índices, por ejemplo, si se hace exportación de gas, se mide la exportación en números índices. Índice de valor o índice de cantidades para saber si ustedes entran a las páginas del INE, por ejemplo, todo está en términos de números índices, es decir, expresados en términos porcentuales. Para el índice de precios, que es un índice simple, nosotros vamos a decir el índice de precios, o lo que aquí hay que jugar con lo que son los índices de precios de un periodo dado. Los periodos dados los vamos a determinar con la letra N chiquitita. Ay, ¿qué pasa aquí? N chiquitita dividido entre un periodo base que va a ser la O chiquitita, o el cero en realidad. Entonces, el índice de precios de un periodo dado con respecto a un periodo base va a ser igual. Y ahí vamos a insertar una simbología que va en una división simple. ¿Y qué va a hacer eso? Entonces me voy a parar en la parte de arriba y voy a decir que eso va a ser igual al precio en un periodo N sobre precio en un periodo base. Entonces ahí vamos a hacerlo más grande. Y este sería nuestro índice simple de precios. Índice de precios va a ser igual al precio en un periodo dado con respecto a un periodo base. Y esto vamos a multiplicar por 100. Entonces aquí, en los números índices, los valores, ¿cómo se interpretan?
Los valores que son iguales a 100 significan que no hubo incremento, que no hubo variación. Si el valor es más pequeño o menor a 100, entonces hubo disminución. Si es mayor a 100, mayor a 100, incremento. Entonces, el índice de precios, si yo hablo del índice de precios, voy a representar con una IP del periodo base con respecto, de un periodo dado con respecto a un periodo base. Esta maquinita que no quiere hacer lo que yo quiero, no. Así está mucho mejor. Entonces, mi índice de precios sería ese. Generalmente, entonces, los precios los vamos a representar con la letra P en mayúsculas y las cantidades las vamos a representar con la letra Q mayúscula. Entonces, aquí abajito vamos a tener una fórmula que va a decir insertar simbolitos, fórmulas, y aquí voy a decir algo que tiene un subíndice que sería índice de cantidades no sé qué pasa esto. Ya, el índice de cantidades de un periodo dado con respecto a un periodo cero va a ser igual a, ¿qué? Igual a una división donde en el numerador yo tengo así y en el denominador otro así. Entonces aquí va a ser igual a las cantidades en el periodo de comparación con respecto a las cantidades en el periodo cero. Y esto multiplicado por 100. Bien, esto no, así no. Multiplicado por 100, y entonces ahí tendría mi índice de cantidades. Siempre hay un error y eso ya no me va a permitir copiar. Voy a hacerlo más grande para que sea para todos. Hay estos detalles tontitos que nos hacen perder el tiempo.
tan simple esto y me está haciendo perder la compostura. Vamos a insertar ahí. Así ya se van aprendiendo las fórmulas. No necesitan mucho tiempo para aprenderse las fórmulas. Ya, ¿por qué quería hacer perfecto esto? Porque después voy a copiar. Para el índice de valores, por ejemplo, copiar. El valor es igual al precio por la cantidad. Entonces, el índice de valor se representa por la letra B. Estos detallitos les sirve para que cuando estudien, igual no vamos a hacer con todo precio por cantidad. Entonces voy a reemplazar precio por cantidad en todo lo que está aquí. Aquí voy a tener índice del valor. El índice de valor va a representar por la letra B, va a ser igual al valor en el periodo N con respecto al valor en el periodo 0, pero aquí nos tenemos que acordar que el valor va a ser el precio por la cantidad. Y aquí vamos a aumentar el precio por la cantidad. Podría poner valor nomás, ¿no? Entonces aquí tenemos entre los índices simples, índice de precios, índice de cantidades, índices de valor. Los compuestos los vamos a avanzar en la siguiente clase, pero vamos a detenernos aquí un ratito para hacer los ejemplos de los índices simples. Entonces, ¿qué son los índices simples? Los índices simples son el porcentaje de variación que hay entre una variable y otra. Aquí hemos dicho que vamos a poner letra azul, vamos a hacerla grande y vamos a volverla negritas. Entonces, los índices se clasifican en índices simples, donde solo comparo un valor con otro valor, y los índices compuestos, que pueden también, por una parte, ser simples. Vamos a ver cuándo un índice es compuesto simple. Luego puede haber un índice compuesto o índice agregado, también se llama, ¿eh? O compuesto. Puede ser simple, puede ser promedio. Va a haber un índice promedio. Y van a haber los índices ponderados. Entre los índices ponderados, nosotros vamos a ver 2 o 3 variaciones. En los índices ponderados vamos a ver los índices de las Peires y los índices de Paschen. Adicionalmente vamos a ver el índice ideal de Fisher. Entonces eso es todo lo que vamos a ver en cuanto a los índices agregados o compuestos. Adicionalmente ¿qué es lo que vamos a hacer?
Vamos a hablar de los índices encadenados. Vamos a hablar del índice de precios al consumidor. Y el cálculo del salario real en función a un salario nominal. Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces, aquí hemos visto la clasificación de los números índices. Los índices más conocidos o más manejados son índices de precios, de cantidades, de valor. También hay otros índices. Por ejemplo, quisiera yo medir cuál es el porcentaje de variación entre la tasa de mortalidad en distintos países de Latinoamérica. Entonces podemos medir y ahí vamos a ver que se va a ir armando un índice simplemente con la relación de un valor con respecto a un valor en el denominador. Algo que yo quiero comparar arriba, ¿con qué quiero comparar abajo? Multiplicado por 100. Esa es la idea básica de un índice simple, ¿no? Entonces, si decimos un ejemplo, el precio del pan el año 2000 era de 30 centavos. Y ahora el precio es de 0.50 centavos. En algo tan chiquitito, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la variación? Entonces yo voy a copiarme esta fórmula porque esta está mejor. Copiar. Y voy a decir, el índice de variación del precio el año 2020 con respecto al año 2000 va a ser igual al precio en el año 2020 sobre el precio del año 2000. Multiplicado por 100. ¿Y eso cuánto me va a dar? Si reemplazo valores ahí, voy a tener insertar numerador. Mi precio en el año 2020 es de 0.5. Abajo va a ser 0.3. Eso va a ser igual a... Me calcula. Y eso multiplicado por 100, ¿no? No nos olvidemos. Multiplicado por 100. .5, 0.3, voy a dividir esto entre esto y ahí. 1, y esto multiplicado por 100, ¿no? Y ahí me da 166,67. Y esto me va a dar 166,67.
Entonces, como ya habíamos señalado antes, yo debo comparar con 100. Si es que sale igual a 100, no hubo variación. Si es que sale más de 100, ha habido un incremento. Entonces, ¿cuánto se ha incrementado? ¿Cuál fue la variación? Entonces, aquí vamos a decir, hubo un incremento del 67% en el precio de así. Entonces, esa es la lógica de los números índices, mostrar cómo varía un dato en un momento del tiempo o también cómo varía un dato en distintos lugares del mundo, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se puede aplicar. Vamos a buscar. Una forma de medir algo que es muy... Vamos a ver si hay información de la tasa de mortalidad en tabla. Esta tabla, por ejemplo, ¿se fijan? Entonces tenemos esta tablita y nosotros nos vamos a copiar a una hojita nueva. Y por ejemplo, ay, no, así, así. No quiero así, por si acaso como lo de... Ya, así está bien. Ya, entonces se tiene esta información de las tasas de mortalidad en distintos países y esto es para el año 2020, que es fabuloso. Entonces, con esta información yo quisiera saber, utilizando como base el país de Chile, utilizando como base, entonces como base, insertar, como base Chile, puedo elegir cualquier país, podría elegir, quiero comparar con Perú, digamos, quiero comparar con Brasil, quiero comparar con Ecuador, entonces yo quiero comparar con Chile. Quiero comparar con Chile, entonces voy a decir la tasa de mortalidad en Bolivia es 32 dividido con la tasa de mortalidad en Chile. Estas son cifras alarmantes, chicos. Voy a comparar todos los países con Chile. ¿Y qué vamos a decir? En Chile, por cada 1000 bebecitos que nacen, 6 mueren. En Bolivia, por cada 1000 bebecitos que nacen, 32 mueren. Eso es lo que están diciendo las noticias. En Venezuela mueren 28, en Guyana 28, en Surinam 22. Somos el país que mayor tasa de mortalidad infantil tenemos. Entonces eso no nos puede enorgullecer, es decir, se mueren mucho. Es un indicador, es un índice económico que mide algo que es básico, mide cómo está la medicina en ese país, si hay suficientes doctores, si hay tratamiento a los recién nacidos, etcétera, ¿no? Entonces aquí estamos diciendo que aquí solo mueren 6 y aquí mueren 32. Ahora, ¿cómo interpreto estos resultados? Estos los vamos a multiplicar por 100 sin decimales, simplemente multiplicados por 100. Aquí es lo mismo, ¿no es cierto? Aquí ha habido un incremento del 33%, es decir, en Uruguay mueren niños en un 33% más que en Chile. En Argentina mueren en un 50% más, es decir, a todo le quitamos 100.
Es más o menos la forma en la que interpretamos. Entonces, en Argentina mueren los niños un 50% más que en Chile. En Colombia mueren un 100% más que en Chile. En Ecuador mueren un 150% más que en Chile y así sucesivamente. Ahora, si pongo como algo más y pongo, digamos, Brasil como un país de comparación, estoy haciendo la comparación con Brasil, voy a decir 32 dividido entre lo que mueren en el Brasil, que es 16. F4 voy a fijar y voy a copiar a toditos. Estoy dividiendo todos entre lo que pasa en el Brasil. 32 entre 16, 28, entre 16, 28, entre 16, todos entre 16. Entonces ahí vamos a decir que, ¿cómo interpreto esto? En Bolivia muere un 100% más que en el Brasil. En Venezuela mueren un 75% más que en el Brasil. En Guyana mueren un 75% más que en el Brasil. Surinam un 38% más que en el Brasil. Un 6% más que en el Brasil. Perú un 6% más que en el Brasil. Ahora, aquí, ¿cómo interpreto esto? En el Ecuador, los niños mueren un 6% menos que en el Brasil. En Colombia, los niños mueren en un 25% menos que en el Brasil. En el Uruguay mueren un 50% menos que en el Brasil. Entonces, aquí el Brasil es el país con el cual estamos comparando y en este otro caso era Chile el país con el que estábamos haciendo la comparación. Más de 100 es incremento, menos de 100 es una disminución. Entonces, esto es realmente es triste porque estamos mostrando que nuestros indicadores de salud no son buenos. No hay hospitales, no hay... y esto es real, o sea que a veces cuando hago mis ejemplos los hago imaginariamente porque no tengo los datos en ese momento, pero aquí es triste ver esto. Entonces voy a copiar esto a nuestro documentito y aquí estamos haciendo comparaciones de índices en Latinoamérica. Podemos buscar otro índice, a ver, índice de qué quieren saber. La tasa de alfabetismo, que es otro indicador económico. Podemos buscar tasa de alfabetismo. No en Bolivia, en Latinoamérica. Aquí hay, por ejemplo, ¿no? Solo que son muchos países. Pero fíjense, la tasa de alfabetismo, hay países como Nigeria, el 19%, en Chad, el 22%. O sea, si nos comparamos con África, tal vez estamos mejor. A ver, vamos a ver Bolivia, ¿dónde está Bolivia? Lo malo de las tasas de alfabetismo es que a veces son más armadas, ¿no? En cambio, en la tasa de mortalidad no se puede mentir porque se mueren y se anota quién se murió de los niños. En cambio, el medir el grado o el nivel, a ver, mucho es de todos los países del mundo. Pero para eso sirve, chicos. Aquí, en estos ejemplos, estamos haciendo una comparación de lugares. Y necesitamos comparar con algo. Hay que poner algo en el denominador. No encuentro dónde estamos Bolivia. ¿En qué ubicación estamos? A ver, vamos a ver. ¿En qué ubicación con respecto a la educación estamos? Ciudad del Vaticano, 100%. A ver, busquen Bolivia, chicos. No veo la banderita.
Solo viendo la banderita debemos encontrar. Si encuentra, me dice. Allá, en la ubicación 107. Quiere decir que en Bolivia, 92 tienen, saben leer y escribir. No estoy muy segura de esos datitos, porque no es tan cierto, ¿no? No, bueno, se puede usar cualquier variable, ¿no? Por ejemplo, en uno de los ejercicios que les pongo, en la práctica les pongo el domingo es el día de comparación, entonces se puede utilizar un país, se puede utilizar un lugar, se puede utilizar cualquier elemento para compararlo con eso, y con eso se van a generar los números índices, como lo hemos hecho aquí. Simplemente es dividir el valor entre el valor con el cual yo quiero comparar, multiplicado por 100, y ahí tengo el incremento si es superior a 100 o la disminución si es inferior a 100. ¿Y cómo mido la diferencia? Entonces comparo 100 menos esto me da 6, quiere decir que aquí hay una disminución del 6%, aquí hay una disminución del 25%, una disminución del 44%, una disminución del 50% y así sucesivamente. Entonces, cuando es menos de 100, quiere decir que es menos. Cuando es más de 100, ha habido un incremento. Y eso sería los índices agregados, los índices simples. Entonces, simples cuando un valor lo comparo con otro. Pero en la vida real, no solamente hay datos individuales como los estamos viendo aquí, hay datos agregados. Por ejemplo, quisiera saber cómo cambiaron el precio de las verduras o de las frutas, digamos frutas. Si mi variable es frutas, entonces yo voy a tener, digamos, frutas naranjas o cítricos podríamos, ¿no? Naranjas. El precio en el año 2010, hace 10 años, 25 naranjas costaban 10 pesos. Y para este año, el año 2020, ahora las naranjas cuestan 25 pesos, así. Entonces las limas costaban 8 pesos y ahora cuestan 20 pesos. Los limones, 25 limones costaban 5 pesos y ahora cuestan 15 pesos. ¿Qué cítricos más tenemos? Y podemos tener muchos cítricos. Entonces aquí vamos a decir, pero ya no me acuerdo más. Limas, limones, pomelos, mandarinas. Entonces ahí voy a decir, los pomelos costaban 10 pesos y ahora cuestan 15 pesos. Ha subido así tanto, ¿no? Las mandarinas costaban 15 pesos, ahora cuestan 18 pesos. Estoy haciendo que no sea tan grande porque todo va a subir mucho. Entonces, eso es el precio del 2010, pero ahora ya no se trata de un solo bien, sino si titulamos cítricos, ¿no? Si decimos cómo varió el precio de los cítricos del 2020 con respecto al 2010, ¿qué me dirían ustedes? Me dirían la naranja subió de 10 a 25, hubo un incremento. Puedo hacer un incremento individual, que vamos a ver el otro método, pero también puedo hacer un incremento grupal. Por lo tanto, voy a hacer la suma de esto y voy a comparar con la suma de esto. Entonces aquí vamos a decir, aquí hubo un incremento del, estoy dividiendo la suma de todos esos datos y los estoy multiplicando por 100 y ha habido un incremento del 104%. Eso es lo que me estarían diciendo estos datos. Entonces, no siempre mis datos son simples. Mis datos en algunos casos van a ser agregados. Entonces, cuando se trata de grupos, estamos en lo que concierne a agregados. Entonces, van a ser simples, agregados,
Los índices son agregados cuando se trata de grupos. Y el índice agregado compuesto simple es igual, vamos a hacer una formulita. Si solo hacemos de precios, podemos hacer de todos, pero vamos a quedarnos con el de precios. El índice agregado de precios, índice agregado de precios, vamos a poner entre paréntesis. Índice agregado simple va a ser, ¿ya? Índice agregado simple de precios va a ser igual. Insertamos, vamos a copiar esto. No podemos copiar más. Voy a tratar de copiar para no hacer tan... El índice agregado de precios, el índice agregado simple de precios, va a ser igual a lo siguiente. Índice agregado simple de precios va a ser igual de un periodo dado con respecto a un periodo base, va a ser igual aquí, a ver, no, intentar. Solamente un simbolito que es la sumatoria. ¿Dónde está nuestra sumatoria? Aquí. Alguien ve la sumatoria, chicos, no veo. No quiero más. Quiero una simple sumatoria. Poco. Vamos a salir de esto. Ahí. Y ahí vamos a insertar solo simbolito. Un símbolo. Más símbolos. Aquí está la sumatoria. Al insertar. Y así de simple es nuestro índice agregado simple, ponderado. Sumar, es decir, en este ejercicio, solamente sería la suma del periodo 0, que sería 48, y arriba la suma de los periodos del 2020, que sería 98, y esto me va a dar un total de 200, ¿cuánto salió? 204%, y eso significa que hubo un incremento del 104% en el precio de los sitios. Eso es el índice agregado simple. Ahora, hay el índice agregado promedio. ¿Me puedo mostrar la parte de arriba, por favor? El índice agregado promedio, ahí. Sí, por favor. Ya. Mientras ustedes copian, yo voy a ir trabajando aquí. Esto que tiene que ser más chiquitito. Y
luego está el índice agregado promedio. ¿Y a qué es igual el índice agregado promedio? Es igual a sacar el índice solito de las naranjas, el índice solito de las limas y de cada uno y luego sacar el promedio. Entonces voy a sacar el índice de las naranjas. Para sacar el índice simple de las naranjas tendría que dividir el precio del 2020 dividido entre el precio del 2010. Eso es para las naranjas, ¿no es cierto? Ahora para el otro, entonces estoy sacando el índice simple de las naranjas, estoy sacando aquí el índice simple de las limas. Precio del 2020 dividido entre el precio del 2010. Voy a copiar para todos, la fórmula ya está hecha. Y ahora tengo un índice de cada uno, un índice simple de cada uno. Voy a sacar la sumatoria de todos estos multiplicados por 100, por supuesto, ¿no? Estos multiplicados por 100 van a tener eso. Entonces voy a sacar la sumatoria de todos estos. Voy a sacar la sumatoria. Y aquí voy a dividir entre cuántos datos son. Entonces estoy dividiendo esto entre 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, entre 5. Y eso me da un 224. Hubo un incremento del 124% de acuerdo al índice agregado promedio. El índice agregado promedio, entonces, ¿qué significa el índice agregado promedio? Significa sumar todos los índices simples, la sumatoria de los índices simples, solo que expresarlo en términos de fórmula va a ser más complicado, pero vamos a hacerlo. La fórmula del índice agregado promedio va a ser así. Ya lo hemos hecho en físico, pero ahora aquí necesito hacer el índice de cantidades ahí voy a insertar más fórmula. Ya, entonces ahí sería la cantidad dividida entre vamos a hacer solo para precios. Así. Y esto dividido entre la sumatoria de todos los índices simples divididos entre n. Entre cuántos índices son, ¿no? Entonces esa sería mi índice agregado promedio. Mi índice agregado promedio sería igual a la sumatoria de todos los índices simples divididos entre n multiplicado por 100. Entonces eso, en nuestro ejemplo, vamos a copiar el ejemplo más aquí. El índice agregado promedio. Entonces ahí tenemos índices simples de cada cítrico. Ya, y vamos a quedar aquí, chicos, porque ya estamos fuera de tiempo. No sé qué he hecho. Estamos fuera del tiempo ya.
Entonces, estos n es igual a 5. Son 5 productos, ¿no? Naranjas, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 cítricos. Entonces, 1120% que sale dividido entre 5 me sale, ¿qué voy a poner? 1, 2, 20 dividido entre 5, eso va a dar igual a 205. Y ese sería el índice agregado promedio. Índice agregado promedio, para el índice agregado promedio hemos hecho todo esto, copiamos y vamos a quedar ahí. Vamos a continuar la siguiente clase con los índices agregados ponderados. Entonces, en nuestro ejercicio ha habido un incremento del 224%. ¿Qué significa? Significa y eso sería. La siguiente clase vamos a hacer los ponderados, vamos a hacer los índices de las Peires-Pache, el índice ideal de Fisher, los encadenados, y con eso estaríamos listos para el examen que va a ser el día jueves. Listo, chicos, entonces con eso quedamos aquí, terminamos nuestra clase y hasta el día martes. Listo, chicos, hasta el martes. Hice una consulta. Dime. El trabajo del trabajo que teníamos de subirnos la habilitatoria, ¿hasta cuándo vamos a entregar? Les había dicho el viernes, ¿no? Ahorita les voy a subir su trabajo para la modificación de la bidimensional que les estaba haciendo. Ya estaba lista mi modificación. Y van a tener hasta el viernes, hasta antes del examen, todos los trabajos hasta antes del examen, porque significa que están preparándose para el examen, ¿no? En realidad, las prácticas y Las prácticas también dice las que está de correlaciones, ¿es igual? A ver, voy a hacer la siguiente organización. Hasta el sábado, la bidimensional. Les voy a dar 2 días más para el análisis de regresión y correlación, que va a ser hasta el lunes, y hasta el miércoles lo que sean los números índices. Así tienen tiempos alternos para cada una de las presentaciones de sus prácticas. Entonces, si no estudian, no hacen las prácticas, entonces no van a estar preparados para el examen. Ese es el objetivo de las prácticas. Entonces, hasta el sábado la bidimensional, hasta el lunes las análisis de regresión correlación y hasta el miércoles la práctica de índices. Listen, no se olvide subir los videos, por favor. Aún no ha subido a la plataforma. Ya, Sí, por favor. Ya, eso voy a hacer. ¿Dónde están los videos? Aquí. Estaba casi cumplida con... No, nos falta, sí. Tienen razón. Sí, Licia, por favor, las últimas 4 clases, con hoy día más. Sí, de todas las materias he subido, de ustedes no. Ya, está bien, muy bien, voy a subir. Listo, chicos, hasta el día martes. Dice, tampoco se subir las notas, por favor. Sí, todo voy a subir, todo. Dice, de la práctica es para mañana la que tenemos que hacer. Hasta el sábado les he dicho. Ay, ya, perdón. No Y van a ser solo 2 ejercicios, no voy a hacer más, pero les estoy aumentando más datos. Solamente es eso. ¿Ya? Listo, chicos, entonces hasta el día martes, que es nuestra clase. Nos vemos el martes. Hasta luego, Licen, gracias. Chao, que les vaya muy bien, ¿ya? Hasta luego, Lisa. Chao. Chao, chicos. No estoy encontrando dónde debo de tener la grabación porque va a tardar más. No voy a poder subir. Listo, chicos, hasta el martes.